Por eso mi editorial de hoy tiene que ver con que la inflación barrió nuestros derechos. Miren, ya nadie cree en las mentiras del gobierno. Menos aún las mentiras del ministro de Economía, Sergio Massa, por cierto. No tan solo por sus antecedentes evidenciados sobradamente, sino, y lo que es peor, amigos, que a un año de haber asumido el ministerio, todas las cifras empeoraron. Empeoró la inflación, la pobreza, la indigencia, el valor del peso argentino, o si querés la cotización del dólar, el costo de vida en relación a los salarios que quedaron por debajo, las jubilaciones paupérrimas, bueno, y un largo etcétera, ¿no? Tan en boga en estos tiempos los derechos adquiridos en los últimos años resultan hoy, según la visión del oficialismo, en riesgo. Pero, ¿acaso no hay una mayor pérdida de derechos que el no poder consumir lo básico, elemental e indispensable por culpa de una inflación que nadie controla? Miren, según el eslogan preferido del oficialismo argentino, que para esto son mandados a hacer, la derecha tiene un solo programa que es restringir. Y lo siguen repitiendo, ¿eh? Privar, reducir o quitar derechos, en contraste con su propuesta, que es progresista, de expandirlos inclusive para enfrentar a los poderes reales desde el Estado en beneficio de las mayorías. Suena lindo, ¿verdad? Pero lo estamos viviendo y sabemos que no se compadece con la práctica. ¿A qué derechos se estarán refiriendo? ¿A la doble pensión de privilegio de la vicepresidente que la lleva a 9 millones de pesos mensuales contra los 70.000 de un jubilado que cobra la mínima? ¿Se referirán a los cargos que ocupan los militantes de la Cámpora en los organismos públicos que más recursos manejan? O sea, lo que llamamos las cajas. A los miles de contratados sin concurso que entraron por la ventana y que van a quedar. A las cajas que administran mediante nombramientos ficticios, subsidios injustificados y becas a personas inexistentes. A los fondos que manejan los organismos u organizaciones, si se le puede llamar así, ya ni diría, al rejunte piquetero, sin rendir ninguna cuenta. O se referirán a las transparencias discrecionales que se ponen en evidencia en cada una de las transferencias que hacen a las provincias gobernadas precisamente por caudillos a cambio de votos en el Senado de la Nación. ¿Esos serán los derechos? Esos no son derechos, sino desvío de recursos públicos con fines partidistas y en provecho privado. No son conquistas progresistas, ni benefician a las grandes mayorías. Son prebendas de endeble legalidad para sostener el poder kirchnerista a costa del bolsillo de quienes viven de los subsidios o tienen ingresos de suma pobreza, lo cual también es una desfachatez. Otro de los instrumentos aplicados por el gobierno y que emplaza muy fácilmente con eso de los derechos, se va enlazando con esos que dicen de los derechos, es el control de precio, o yo más bien diría el descontrol de precios.
Y con seguridad el programa de precios cuidados es en la realidad inoperante y dañino, aunque pueda ser útil al gobierno para tratar la exposición estadística de un índice morigerado, como el que vimos y con el que no coincidimos precisamente. A ver, no coincidimos los ciudadanos de a pie, que vemos que la inflación de junio ha sido mayor. Lo vemos en las góndolas, lo vemos en los comercios ahora que está el invierno y que hay que renovar un poco de vestuario o reforzar el vestuario. Miren, la gente hace sus compras diariamente en el negocio de proximidad o los súper de barrio, los locales, que remarcan casi diariamente, trasladando los aumentos que sus proveedores les hacen, y a veces también hay un por las dudas en una Argentina sin previsibilidad. Entonces el eslogan sería, y sálvese quien pueda, ¿no? Otro instrumento de anclaje ha sido el congelamiento o el retraso de las tarifas de servicios públicos. Tarde o temprano nos va a impactar y nos va a pegar muy fuerte. Y ya nos vamos a olvidar de quiénes fueron los responsables. Y seguramente vamos a acusar al que tenga que meter mano allí. Miren, ¿y por qué se atrasaron? Por ser precios regulados. Deben ser respetados por los operadores y su consideración en el índice es en este caso apropiada para bajar el porcentaje de la inflación. Esa es la realidad. Sin embargo, la consecuencia es un creciente monto de compensaciones o subsidios hacia las empresas prestadoras, que ¿saben qué? Incrementan el déficit fiscal, la emisión y por consiguiente la inflación. Es, como se suele decir, ¿no?, el fenómeno de la frazada corta. Si por un lado se logra reducir la inflación medida por el INDEC, por el otro se genera un componente reprimido que en algún momento futuro se recuperará y allí sentiremos el cimbronazo nosotros. Pero a culpa ya no será del actual gobierno en una sociedad que, reconozcámoslo, somos poco memoriosa. Miren, cualquier política de estabilización que instrumente el próximo gobierno deberá ser precedida por una normalización de las tarifas, no cabe duda. Y en general, de todos los precios relativos que han sido expresamente retrasados, porque así la cosa no funciona. Patearon la pelota para adelante, y bueno, como hacen siempre, que se arregle otro. Sabiendo que Massa no va a ser electo, seguramente. Tampoco sé por qué insiste en el tema. La realidad es que la persistente inflación está alimentada por un alto ritmo de emisión monetaria que es consecuencia, a su vez, de un déficit fiscal que no cede y que dista de cumplir con los límites establecidos en el presupuesto y los acordados incluso con el Fondo Monetario Internacional. Por eso el acuerdo se dilata con el ente internacional. La reabsorción operada por la colocación de letras remuneradas del Banco Central no ha sido suficiente a pesar de haber alcanzado un stock que supera, escúchenme bien, los 15 billones, con B larga, billones de pesos. Para pasarlo al castellano, para bajarlo a la calle. Una bestialidad. La contracara de esta deuda es el enorme gasto cuasi fiscal por el pago de intereses. El efecto inflacionario de esta expansión monetaria puede potenciarse
Y de hecho sucede con el aumento de la velocidad de circulación del dinero. Este fenómeno resulta del comportamiento de la gente frente a la percepción de la inmediata desvalorización del dinero que entra en su bolsillo y de la desconfianza sobre la capacidad de gobierno para controlarla. Y no estoy diciendo nada que no conozcan ustedes. Miren, esta es la mayor amenaza sobre la gente. Y también para el actual gobierno, que solo podrá eludirla en las próximas primarias si surge la evidencia de un triunfo de la oposición en las elecciones de octubre. Bueno, es una paradoja de las tantas que nos regala el populismo. Y allí, en la vereda de enfrente, volverá a activarse la máquina de impedir las toneladas de piedras prometidas, los paros de los sindicalismos, hoy en un silencio y un hermetismo total, como si estuviéramos en el país de las maravillas, del que por otra parte nadie se hace cargo. En fin, miren, esta película, ustedes y nosotros, ya la vimos, porque a cómo se presentan las cosas, son muy bajas las posibilidades de que Sergio Massa se pueda sentar en el sillón de Rivadavia.